Gracias, presidenta, señorías, medios de comunicación, a todas aquellas personas que nos siguen por la web del Parlamento, buenos días. A nadie se le escapa que los presupuestos son el fiel reflejo de las políticas aplicadas por los gobiernos, o dicho de otra manera, los presupuestos públicos constituyen un manifiesto político que recoge la declaración de intenciones de un gobierno y la cuantifica monetariamente. Y por eso nadie puede dudar que las leyes de presupuesto constituyen elementos esenciales, elementos determinantes para retratar a los gobiernos y, por supuesto, también para retratar a las mayorías parlamentarias. Son las leyes de presupuestos las que determinan los ingresos y los gastos. Son las leyes de presupuestos las que dicen de dónde salen los recursos para atender a las necesidades ciudadanas. Y son las leyes de presupuestos las que ordenan y priorizan el gasto público. Señorías, estamos en el trámite final de la primera ley de presupuestos de esta recién estrenada 10ª legislatura y también de este recién estrenado Gobierno de Progreso. Y son dos las características que tiene este presupuesto. Es que es un presupuesto con un marcado carácter progresista y un presupuesto eminentemente social. Un presupuesto elaborado en consonancia con los compromisos de cada una de las formaciones políticas del cuatripartito, aquellas formaciones que asumimos en nuestros respectivos programas electorales, elaborado también en coincidencia con los compromisos que adquirimos en el Pacto Progresista suscrito el pasado mes de junio y coincidente, como no puede ser de otra manera, con el discurso de investidura del presidente del Gobierno, del señor Torres. Pero a mí, si me lo permiten, yo quiero ir más allá y también quiero, dando un paso más, decir que este presupuesto no solo es progresista y es social, sino que también es un presupuesto realista y prudente. Realista porque se gasta lo que tiene, no lo que quiere. Me habrán oído decir en varias ocasiones que el presupuesto de ingresos solo figuran los ingresos ciertos, los derechos reconocidos y no los ingresos futuribles. Y es un presupuesto prudente porque, a pesar de haberse hecho a ciegas, sin tener definidos los parámetros de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para el 2020 y con un alto nivel de incertidumbre económica a nivel internacional, a nivel europeo y a nivel estatal, a pesar de todo ello, este presupuesto ha estimado un crecimiento económico del 1,3% del PIB. Pero yo creo que hay que ir más allá. Es que, a pesar de todas estas circunstancias adversas, lo que es indudable es que la Ley de Presupuestos Canarios para el 2020, esa ley que hoy vamos a aprobar, permitirá a las Canarias y a los canarios ganar en derechos sociales, en dependencia, en el cuidado de nuestros mayores, en discapacidad y en vivienda. Es un presupuesto que mejora la prestación canaria de inserción y la transición hacia la renta de ciudadanía, que mejora también las asignaciones económicas para la educación de 0 a 3 años y un presupuesto que apuesta por la sostenibilidad ambiental y por la lucha contra el cambio climático. Un presupuesto que se implica en mejorar nuestro sistema sanitario con una apuesta decidida por reducir las listas de espera, un presupuesto que demuestra que, a pesar de lo que otros opinan, los progresistas no solo nos preocupamos y ocupamos en auxiliar a los más desfavorecidos, sino que también nos preocupa y nos ocupa relanzar políticas destinadas a los sectores productivos, por ser estos, en los sectores productivos, el motor de nuestra economía y por ser, además, los generadores de empleo. Nueva Canarias, junto con el resto de los partidos que apoyan al Gobierno, presentamos inicialmente 28 enmiendas al articulado y 158 enmiendas a los estados financieros. Y posteriormente hemos presentado unas cuantas enmiendas in voce más, encaminadas todas ellas a mejorar el proyecto de presupuesto, a dar estabilidad a nuestra tierra y avanzar en equidad social. Con nuestras enmiendas hemos intentado mejorar el proyecto de presupuesto, pero haciéndolo con una perspectiva de balance equilibrado y, por supuesto, atendiendo a los acuerdos del Pacto de Gobierno, pero también atendiendo a esas perlas que el anterior Gobierno de Canarias nos dejó en herencia. Y, señorías de la oposición,
Por mucho que se empeñen en repetir una frase una y mil veces, no por eso se va a convertir en verdad. Por mucho que se empeñen en decir que los grupos que apoyamos al Gobierno hemos pasado el rodillo, bien saben que no es cierto. Hemos aceptado o transado muchas de las enmiendas presentadas por los grupos que no apoyan al Gobierno, por los grupos de la oposición. Y las que no se han aceptado no ha sido por capricho. Lo hemos hecho, y lo saben, en base a tres razones fundamentales. En primer lugar, porque algunas chocan frontalmente con los principios ideológicos de este presupuesto, y me refiero fundamentalmente en las enmiendas referidas a política fiscal. En segundo lugar, porque ya en nuestras enmiendas se contemplaban idénticas acciones de las enmiendas que presentó los grupos de la oposición, y como es lógico, pues a nosotros nos gustan más las nuestras y ustedes no quisieron transarlas. Y en tercer lugar, porque sencillamente algunas de las enmiendas presentadas por Coalición Canaria, por el Partido Popular o por el Grupo Mixto son solo puro brindis al sol. Y valga como ejemplo, pues las enmiendas número 5 del Grupo Mixto, la 94, 97, 98, 99 y 104 de Coalición Canaria, la 447, 483, 486 y 488 del Partido Popular, todas ellas destinadas a rebajar los impuestos. Y bien saben los grupos de la oposición, los grupos que apoyamos al Gobierno pensamos al respecto. Bien saben que pensamos que bajar los impuestos es renunciar a mantener o a mejorar las políticas destinadas a la lucha contra la pobreza, es renunciar a mejorar nuestro sistema educativo, es renunciar a mejorar las listas de espera sanitaria, es renunciar a una política de vivienda que permitan que los jóvenes canarios puedan emanciparse, y es renunciar a mejorar las políticas en materia de dependencia, de menores, de mayores, o las destinadas a erradicar la violencia de género, por poner ejemplos. En definitiva, señorías, renunciar a una política fiscal justa es renunciar a la justicia social. Y también saben que es absolutamente incierto que cuando un Gobierno lleva a cabo una revisión de la política fiscal y cuando esa revisión incrementa determinados tipos impositivos, se esté atacando a la gente. La política fiscal, tal como la entendemos los partidos progresistas, no es una política cuyo afán es meramente recaudatorio. Entendemos que la política fiscal es una política destinada a mejorar la redistribución de la renta, una política destinada a que paguen los que más ganan o los que más tienen. Y la revisión fiscal plasmada en estos presupuestos es una revisión fiscal progresiva y selectiva, sin afección a las rentas medias y bajas, cuya recaudación, insisto, va destinada a mejorar los servicios públicos esenciales, a disminuir las listas de espera sanitaria, a atender a las personas y a las familias más desfavorecidas, a cumplir con el principio constitucional de derecho a una vivienda digna y a potenciar la economía sostenible. Una revisión fiscal con un impacto individual mínimo, pero con una importante repercusión social. Y por poner ejemplo, el que ya puse en cualquier caso en la comisión, una de las medidas fiscales que establece o que están en este presupuesto es volver al 7% del IGIC. Pero esto no se hace por capricho, no se hace porque a los progresistas nos guste subir los impuestos, se hace porque la irresponsable rebaja fiscal de medio punto llevada a cabo en los presupuestos del 19, en los presupuestos de este año, poco o nada impactaron en el día a día de cada uno de los canarios y canarias. Pero a nivel colectivo, en las cuentas autonómicas, significó, por una parte, una pérdida de 169 millones de euros de recaudación y, por otra, por razones de la regla de gasto que todos conocemos, por lo menos todos oímos de forma continuada hablar de ello, que significa no poder gastar en servicios básicos fundamentales, en sanidad, en educación, en dependencia o en vivienda, pues esos mismos 169 millones de euros. Y, por cierto, sí quiero dejar claro, para evitar confusiones, que a los diputados de esta Cámara, y me refiero a lo dicho en la pregunta anterior, al principio, por la señora Navarro, y también a todos los que nos escuchan, que los productos básicos, llámense, por ejemplo, el pan, se mantienen al 0% de IGIC. Señalar también, para los que dicen que esta revisión fiscal afecta mayoritariamente a las rentas bajas y medias, que la factura doméstica de electricidad, es decir, el recibo de la luz, tiene IGIC
cero, que solo se gravarán con un IGIC del 3% la potencia contratada superior a 10 kilovatios y la potencia media de cualquier vivienda familiar en Canarias viene siendo entre el 4 y 5 kilovatios, con lo cual no es cierto que la factura de la luz vaya a subir a partir de este presupuesto. Y lo que sí es cierto, sí, los bienes de lujo, a eso sí se le sube el IGIC del 13,5% al 15%. Porque, señoría, no nos engañemos, lo fácil, lo demagógico e irresponsable es bajar impuestos. Es que no tiene mérito, bajar impuestos se vende muy bien. Lo difícil, lo realista y lo responsable es lo que ha hecho este Gobierno, que es que cuando la necesidad de garantizar los servicios básicos y los derechos sociales así lo exigen, pues subir los impuestos, aunque sea como en este caso, que solo son unos pocos impuestos y, como dije antes, con un mínimo impacto a las rentas medias y bajas. En resumen, podemos afirmar que estamos ante un presupuesto en el que se ha priorizado el gasto social, con el fin de favorecer la inclusión social y la mejora de los servicios públicos fundamentales. Unos presupuestos que aspiran, o mejor dicho, inician el camino para que Canarias se consolide como una sociedad más justa y equilibrada, una sociedad que tenga garantizados sus derechos básicos, la educación, la salud, la vivienda y el trabajo, pero sin olvidar, como hacen otros, a aquellas personas que por diversas circunstancias se han visto expulsadas del mercado laboral y a falta de un empleo carecen de recursos para llevar una vida mínimamente digna. Señorías, los grupos que apoyamos al Gobierno creemos que una sociedad que no atienda al conjunto de su ciudadanía es una sociedad que no tiene futuro y cuando el sistema de mercado no lo resuelve, que es casi siempre, deben hacerlo los gobiernos democráticos a través de las políticas públicas, porque es la única manera de recorregir esas desigualdades. Y hay una realidad incuestionable, que la sociedad canaria es una sociedad que paulatinamente se ha ido empobreciendo y que cada día es más desigual. Una sociedad en la que cada día hay más pobres y en la que cada día los ricos son más ricos. Y los presupuestos contenidos en esta ley que hoy vamos a aprobar tienen el firme propósito de iniciar el camino para cambiar esta realidad. Tienen el firme propósito de marcar un antes y un después en el devenir de la sociedad canaria. En este presupuesto, el dinero está donde ha decidido la mayoría social y en esta tierra nuestra, el dinero está donde están las necesidades de nuestra gente. El dinero está en sanidad, en educación, en vivienda, en la PCI y en todas las políticas productivas generadoras de empleo. Como entenderán, señorías, con este guión de lo que es los presupuestos y de lo que con los presupuestos se pretende, parece razonable que la mayoría de las enmiendas al articulado presentadas por los grupos que no apoyan al Gobierno hayan sido desestimadas. Hay algunas, por contra, que han sido estimadas pues porque en el ánimo de consensuar hemos llegado a acuerdos que ni son del todo satisfactorios a los grupos de oposición ni a nosotros, pero bueno, se podían llegar a acuerdos. Hay otras enmiendas al articulado que no solo dejan mucho de desear por ser un brindis al sol, sino que han hecho algo fuera, entiendo, de toda lógica, y es temas que estaban consensuados por toda la sociedad hasta este momento a través de enmiendas in voce. La oposición ha roto el consenso y creo que eso no es buena medida ni desde la oposición ni desde el Gobierno y desde luego sienta muy mal precedente. Muchísimas gracias, doña Esther.